La vida no es lo suficientemente larga como para cambiar nuestro estado de ser si trabajamos en ella del mismo modo que hacemos todo lo demás. Conseguir algo solo es posible si se usa un método más perfecto. La primera condición es el entendimiento. Todo lo demás resulta proporcional al entendimiento. También hay que hacer esfuerzos en relación con la voluntad y con las emociones. Hay que ser capaz de ir contra uno mismo para renunciar a la propia voluntad. Primero hay que preguntarse, ¿qué es la voluntad? No tenemos voluntad. De modo que, ¿cómo vamos a renunciar a lo que no tenemos? Esto significa, en primer lugar, que no estamos en realidad de acuerdo con que no tenemos voluntad. Solo asentimos de palabra. En segundo lugar, no tenemos siempre voluntad, sino solo a veces. Voluntad significa fuerte deseo. Si no hay fuerte deseo, no hay nada a lo que renunciar, no hay voluntad. En otro momento, tenemos un fuerte deseo que va contra el trabajo y si lo paramos, significa que hemos renunciado a la voluntad. Así que no es siempre y en todo momento que tengamos que renunciar a la voluntad, sino solo en momentos especiales. ¿Y qué significa ir contra el trabajo? Significa ir contra las reglas y principios del trabajo o contra algo que se le diga personalmente que uno haga o que no haga. Hay ciertas reglas generales y principios y puede haber diferentes condiciones para diferentes personas. Pregunta, ¿debe uno pedir instrucciones personales? Sí, pero si uno las pide debe obedecer. Uno no está obligado a nada si no pide. Así que antes de hacerlo hay que pensarlo 2 veces. Pregunta, si uno está dispuesto a obedecer, ¿se le darán instrucciones? Sí, la oportunidad se presenta, sí. Ha de ser en un momento en el que se tenga voluntad. Debe haber un deseo definido de hacer algo que afecte al trabajo o a otras personas. Generalmente tenemos mala voluntad. Rara vez tenemos buena voluntad. Si usted tuviera buena voluntad, yo no hablaría sobre ello. Simplemente diría, siga, continúe, aprenda. Aquí se mezclan muchas cosas. Usted no sabe cómo pensar sobre la voluntad. Una parte de usted se da cuenta de que somos máquinas, pero al mismo tiempo, usted quiere actuar según su propia opinión. En ese momento, usted debe ser capaz de parar, de no hacer lo que desea. Esto no se aplica a momentos en los que usted no tenga intención de hacer nada, pero usted debe ser capaz de pararse si su deseo va contra las reglas o principios, o contra lo que se le ha dicho. Es importante entender 2 cosas, que no podemos hacer y que vivimos bajo la ley del accidente. En la mayoría de los casos, la gente cree que puede hacer, que puede conseguir lo que quiere, y que el que esto no suceda es puramente accidental. La gente piensa que los accidentes son muy raros y que la mayoría de las cosas son debidas a la ley de causa y efecto. Pero esto es completamente falso. Es necesario aprender a pensar correctamente. Entonces veremos que todo sucede y que vivimos bajo la ley del accidente. En relación con hacer, es difícil darse cuenta de que, por ejemplo, cuando la gente construye un puente, eso no es hacer, es solo el resultado de todos los esfuerzos previos. Es algo accidental. Para entenderlo, pensemos en el primer puente que Adán construyera y de toda la evolución de la ingeniería de puentes. Al principio es algo accidental. Un árbol cae atravesando un río, luego el hombre construye algo parecido y así sucesivamente. La gente no hace, una cosa viene detrás de la otra. Si usted recuerda que no puede hacer nada, también recordará muchas otras cosas. Generalmente hay 3 o 4 obstáculos, y si usted no tropieza con uno, lo hace con el siguiente. El hacer es uno de ellos. En conexión con esto, hay algunos principios fundamentales que usted no debe olvidar. Por ejemplo, que hay que mirarse a uno mismo y no a otras personas. Que la gente no puede hacer por sí misma, pero que si es posible el cambio, este solo se realizará con la ayuda del sistema, con la organización, el trabajo personal y el estudio del sistema. Usted debe averiguar cosas como esas y recordarlas. Pregunta, ¿cómo puede uno asegurarse de recordarlas? Imagínese empezando a hacer planes para hacer algo. Es solo cuando usted intenta de verdad hacer algo diferente del modo en que sucede,
cuando usted se da cuenta de que es absolutamente imposible hacerlo diferentemente. La mitad de las preguntas que se hacen son sobre el hacer. Cómo cambiar esto, destruir aquello, evitar esto otro y así sucesivamente. Pero para cambiar incluso una cosa mínima hace falta un esfuerzo enorme. Uno no se convence de ello hasta que lo intenta por sí mismo. Solo a través del sistema se puede cambiar algo. Esto es algo que suele olvidarse. Todo sucede, nadie puede hacer nada. Desde el momento en que nacemos hasta el momento en que morimos, las cosas suceden, suceden y suceden, y nosotros pensamos qué hacemos. Esta es nuestra condición normal en la vida, e incluso la más pequeña posibilidad de hacer algo solo se presenta a través del trabajo, y primero solo en uno mismo, no externamente. Incluso en uno mismo, el hacer empieza muy a menudo por no hacer. Antes de poder hacer algo que antes no podía, se deben no hacer muchas cosas que antes se hacían. Pregunta: ¿puede uno elegir a veces entre dos posibles sucesos? Solo en pequeñas cosas, e incluso entonces, si usted percibe que las cosas van en una determinada dirección y decide cambiarlas, percibirá lo desagradablemente incómodo que es cambiar las cosas. Entonces regresará de nuevo a lo mismo. Pregunta: cuando uno realmente empieza a entender que no puede hacer, necesita una buena dosis de coraje. ¿Se alcanza a expensas de librarse de la personalidad falsa? No se llega a tal entendimiento de ese modo. Este solo se presenta después de algún tiempo de trabajo en uno mismo. De modo que cuando uno llega a esa comprensión, esta viene acompañada de otras muchas, principalmente la de que hay modos de cambiar si uno aplica los instrumentos adecuados en el lugar correcto y en el momento preciso, para lo cual hay que tener esos instrumentos, y eso de nuevo solo se consigue mediante el trabajo. Es muy importante llegar al convencimiento de esto. Sin él no se pueden hacer las cosas adecuadas, con lo cual uno se excusará a sí mismo. Pregunta: no entiendo por qué uno tiene que excusarse a sí mismo. Porque uno no quiere abandonar la idea de que puede hacer, de modo que si llega a la conclusión de que las cosas suceden, lo natural es encontrar excusas, tales como esto ha sido un accidente, pero mañana será diferente. Esto es por lo que no podemos asimilar esa idea. Durante toda nuestra vida vemos que las cosas suceden, pero seguimos explicándolas como accidentes, como excepciones a la regla de que podemos hacer. O nos olvidamos, o no vemos, o no prestamos atención suficiente. Siempre creemos que en cualquier momento podemos empezar a hacer. Tal es nuestro modo ordinario de pensar sobre el tema. Podemos ver en nuestra vida una ocasión en la que intentamos hacer algo y fracasamos, y así tendremos un ejemplo de lo dicho, porque comprobaremos que nuestro fracaso fue explicado como un accidente, como una excepción. Si las cosas se repitieron, todavía seguimos pensando que podíamos haber hecho, y si de nuevo vemos lo mismo, aún explicaremos nuestro fracaso como simplemente un accidente. Resulta muy útil repasar la propia vida desde este punto de vista. Intentamos hacer algo, pero diferente. Es lo que sucede. Si somos realmente sinceros lo veremos, si no, llegaremos hasta a persuadirnos de que lo que sucedió era exactamente lo que queríamos. Se debe empezar con alguna idea concreta. Intentemos averiguar qué es lo que realmente nos impide el ser activos en el trabajo. Es necesario ser activos en el trabajo, no se consigue nada siendo pasivos. Ahora bien, olvidamos el principio, dónde y por qué empezamos, y la mayor parte del tiempo ni siquiera pensamos en nuestro objetivo, sino solo en pequeños detalles. Pero los detalles de nada sirven sin un objetivo. El autorrecuerdo de nada sirve sin recordar los objetivos del trabajo y el objetivo original fundamental. Si esos objetivos no son recordados emocionalmente, pueden pasar años y uno permanecer en el mismo estado. No basta con educar a la mente, hay que educar a la voluntad. Hay que entender lo que es la voluntad. De cuando en cuando tenemos voluntad. La voluntad es la resultante de los deseos. Cuando hay un deseo fuerte, hay voluntad. En un momento tal debemos estudiar nuestra voluntad y ver lo que se puede hacer. No tenemos voluntad, sino voluntariedad,
y obstinación. Si se entiende esto, se debe tener el coraje de renunciar a la propia voluntad para atender a lo que se dijo. Hay que buscar esos momentos, que no se deben dejar escapar, lo que no quiere decir que deban ser creados artificialmente, aunque en una casa organizada, según los principios del trabajo, se elaboran las posibilidades especiales de renunciar a la propia voluntad, de modo que si se renuncia a ella, después se puede tener la propia voluntad. Pero incluso aquellos que no están en la casa, si se vigilan a sí mismos y son cuidadosos, pueden cogerse a sí mismos en tales momentos y preguntarse qué es lo que van a hacer. Todo el mundo debe averiguar cuál es su propia situación. Pregunta: ¿cómo hay que pensar sobre nuestra incapacidad para hacer en relación con las responsabilidades? Se le dan ciertas tareas definidas, cosas para hacer. Cuando uno aprende a recordarse, incluso un poco, se da cuenta de que está en mejor posición en relación con todas las demás cosas. Pregunta: ¿propone el sistema alguna otra tesis sobre el poder de la voluntad, además de la que usándola crece y no usándola se debilita? El sistema explica que usted tiene muchos yoes y que cada uno tiene su propia voluntad. Si en lugar de ser muchos usted se convierte en uno, entonces usted tendrá una voluntad. En los hombres número 1, 2 o 3, la voluntad no es más que la resultante de los deseos. Ciertos deseos en conflicto o ciertas combinaciones de deseos le hacen a usted actuar de una manera determinada. Eso es todo. Pregunta: ¿constituye el yo que observa el embrión del yo permanente? El yo observador es el embrión del yo permanente, pero carece de voluntad real. Su voluntad no se opone a la obstinación volitiva egoica. ¿Y qué es lo que se la puede oponer? No hay más que dos cosas opuestas entre sí: el trabajo y la obstinación. La obstinación quiere hablar, por ejemplo, pero hay una regla de silencio, con lo que sobreviene una lucha cuyo resultado depende de cuál de los dos conquista al otro. Preguntan: usted llama lucha a esforzarse, pero ¿qué pasa si uno no es consciente de una lucha? Eso significa que sucedió. Las cosas nos pueden acaecer de 4 modos diferentes: por accidente, a través de la ley de causa y efecto, por hado y por voluntad. La lucha debe ser intencional, por voluntad, y usted debe ser consciente de su intención. Usted no puede hacer un esfuerzo y no ser consciente de ello. La voluntad está presente si usted desea algo y decide y actúa, y consigue lo que se había propuesto. Eso es lo que importa. Creí que se había dicho que si se estudian los grupos de yoes se llega a entender cómo estos grupos se ayudan entre sí. Lo que importa en este caso es la acción de la voluntad. Al principio solo se nos habla de 3 cosas: voluntad, hado y accidente. Luego llegamos a la conclusión de que debe haber una 4ª clase que corresponde al karma. Pero como esta palabra ha cosechado muchas asociaciones falsas de la teosofía, nosotros usamos las palabras causa y efecto, queriendo implicar algo que sucede en esta vida y se refiere solo a uno mismo, porque desde otro punto de vista el mundo entero está basado en la ley de causa y efecto. Pregunta: en esas 4 categorías la voluntad con frecuencia no se usa, ¿verdad? Hay que usar la voluntad. Nunca estamos preparados para el trabajo, pero debemos trabajar igualmente. Una vez preparados, se nos da otra tarea para la cual de nuevo no estamos preparados. Pregunta: conociendo el propio hado, ¿cómo se puede actuar a lo largo de una línea para evitar accidentes? No sé lo que usted quiere decir por conocer el hado. No tiene nada que ver con la evitación de accidentes. Uno evita accidentes, en el sentido que nosotros le damos, creando causas e incrementando los efectos. Esto se acerca a la voluntad. No es todavía la voluntad, pero se acerca. En una hora o en un día solo hay sitio para que sucedan algunas cosas, de modo que si uno incrementa las causas no queda espacio para los accidentes. El hado solo se ha de considerar en relación con nuestro estado físico, la salud y cosas parecidas,
El hado no tiene nada que ver con el logro. Este empieza con el juego de causa y efecto, pero el juego de causa y efecto se da cuando el resultado depende de la propia acción, si bien impremeditada. Hay que intentar usar la voluntad en el trabajo. Si uno tiene 1 centímetro de voluntad y la usa, entonces tendrá 2, luego 3, etc. Pregunta: ¿cómo puedo aprender a actuar de modo diferente en la vida para evitar las mismas emociones recurrentes y limitadas que ahora siento? Ese es nuestro objetivo, ese es el objetivo de todo el trabajo. He aquí la razón por la que el trabajo se organiza, por la que tenemos que estudiar diferentes teorías, que recordar diferentes reglas y así sucesivamente. Usted está hablando del objetivo último. Primero tenemos que trabajar en el sistema, aprendiendo a actuar en conexión con el sistema y la organización, aprendemos a actuar en la vida. Pero no podemos aprender a actuar en la vida sin pasar primero por el sistema. Pregunta: si nosotros solo somos debilidad y no tenemos fuerza, ¿de qué fuente podemos extraer esa fuerza que es necesaria incluso para empezar a trabajar en nosotros mismos? Debemos tener algo de fuerza. Si fuéramos solo debilidad, no podríamos hacer nada, pero si no tuviéramos fuerza en absoluto, no nos habríamos interesado en este trabajo. Tomar conciencia de la situación ya nos da una cierta fuerza y los nuevos conocimientos no hacen sino aumentarla. Así que tenemos la suficiente como para empezar. Después, con nuevos conocimientos y nuevos esfuerzos, nuestra fuerza aumentará. A menos que se hagan suficientes esfuerzos desde el principio, el sistema resulta inútil. Los esfuerzos deben ser organizados. ¿Qué quiere decir esto? A menos que uno entienda nuestro trabajo, no estaremos en disposición de poder ayudarle. Solo podemos ayudar a aquel que entre en nuestro trabajo. Hay que trabajar según 3 líneas. Antes de poder entender lo que esto significa en relación con el trabajo, hay que asumir 3 líneas de trabajo en uno mismo: trabajo intelectual, adquisición de conocimiento; trabajo emocional, trabajo en las emociones; y trabajo en la voluntad, trabajo en la propia acción. Uno no tiene una gran voluntad tal como la del hombre número 7, pero sí tiene voluntad en ciertos momentos. La voluntad es la resultante de los deseos. Puede verse en acción en los momentos en los que hay un fuerte deseo de hacer o de no hacer algo. Solo esos momentos son importantes. El sistema solo puede ayudar a aquellos que se dan cuenta de que no pueden controlar su voluntad. Entonces el sistema o bien les ayudará a controlar su voluntad, o bien tales personas tendrán que hacer lo que se les diga. Pregunta: ¿es que no existe tal cosa como forzar una situación? Eso es lo que puede parecer, pero se trata de algo que en realidad sucedió. Caso de no haber sido de esa manera, simplemente no habría sucedido. Cuando las cosas suceden de una manera, somos llevados por la corriente, pero creemos que controlamos la corriente. Pregunta: si uno siente por un momento que es capaz de hacer, digamos, de llevar a cabo una tarea particular en su trabajo cotidiano, ¿cuál es la explicación de esto? Si alguien es adiestrado a hacer algo, aprende a seguir un cierto tipo de sucesos, o si lo prefiere, de empezar un cierto tipo de sucesos, y luego ellos mismos se desarrollan, y uno corre tras ellos, aunque siempre creyendo que es él quien controla. Pregunta: ¿si uno tiene la actitud correcta? No, la actitud no tiene nada que ver con esto. La actitud puede ser correcta y el entendimiento correcto y uno encontrarse con que todavía las cosas suceden de un cierto modo. Cualquiera de las cosas corrientes. Resulta muy útil el tratar de recordar ejemplos en los que uno trató de hacer algo de otro modo y ver cómo uno siempre volvió a la misma cosa, incluso aunque la desviación fuera mínima. Fuerzas enormes le devuelven a uno los viejos modos. Pregunta: cuando usted dice que no podemos evitar que las mismas cosas sucedan, ¿quiere decir hasta que nuestro ser cambie? No he hablado sobre el trabajo. Lo que he dicho es que es necesario entender que por nosotros mismos no podemos hacer.
Cuando esto es suficientemente entendido, se puede empezar a pensar qué es posible hacer, en qué condiciones, con qué conocimiento y qué ayuda es necesaria. Pero primero es necesario convencerse de que en la vida ordinaria, si uno intenta hacer algo diferente, se encuentra con que no puede. Cuando esto se entienda emocionalmente, será posible ir más lejos. Pregunta: si somos máquinas, ¿cómo podemos cambiar nuestro ser? Usted no puede esperar hasta que cambie. Hay un principio muy importante en el trabajo. Nunca hay que trabajar de acuerdo con las propias fuerzas, siempre por encima de ellas. Esto es un principio permanente. En el trabajo siempre hay que hacer más de lo que se puede. Solo entonces se puede cambiar. Si solo se hace lo que es posible, se permanece en el mismo lugar. No hay que considerar la palabra imposible en una gran escala, pero incluso un poco significa mucho. Hay que hacer más de lo que se puede o nunca se cambiará. En esto es diferente de la vida. En la vida solo se hace lo que es posible. Pregunta: me gustaría encontrar el modo de tomar una decisión de trabajar de la que no pudiera volverme atrás. Esta es una de nuestras mayores ilusiones, la de que podemos tomar decisiones. Para poder tomar decisiones es necesario ser, porque tal como ahora somos, un pequeño yo toma decisiones y otro yo, que no sabe nada de ellas, se supone que ha de llevarlas a cabo. Esta es una de las primeras cosas a entender, es decir, que tal como somos no podemos tomar decisiones ni incluso en las cosas más pequeñas. Las cosas simplemente suceden. Pero cuando se entiende esto correctamente, entonces se empiezan a buscar las causas, y cuando se encuentran, se puede empezar a trabajar y quizá a tomar decisiones, pero durante un largo periodo solo en relación con el trabajo y con nada más. La primera cosa que hay que decidir es la de hacer el propio trabajo y hacerlo regularmente, la de recordarse a uno mismo sobre ello, la de no dejar que la cosa resbale. Olvidamos con demasiada facilidad, decidimos hacer esfuerzos, y entonces cosas de lo más corrientes, octavas ordinarias, lo interrumpen todo y lo olvidamos por completo. De nuevo recordamos y de nuevo olvidamos, y así sucesivamente. Es necesario olvidar menos y recordar más. Es necesario mantener ciertas realizaciones, ciertas cosas que ya se han asimilado y entendido, siempre presentes. Hay que intentar no olvidarlas. La principal dificultad es qué hacer y cómo conseguir que uno lo haga. Hacerse a uno mismo pensar regularmente, trabajar regularmente, esa es la cosa. Solo entonces se empieza a verse a uno mismo, es decir, a ver qué es lo más importante y qué es lo menos, en dónde poner la atención y así sucesivamente. ¿Qué es lo que sucede si no? Se decide trabajar, hacer algo, cambiar las cosas y luego se sigue justo en el mismo lugar. Intenten pensar sobre su trabajo, sobre lo que están intentando hacer. ¿Por qué lo están intentando hacer? ¿Qué es lo que les ayuda a hacerlo? ¿Y qué los obstaculiza? Tanto desde dentro como desde fuera. Puede también ser útil el pensar sobre acontecimientos externos, porque nos enseñan sobre todo lo que depende del hecho de que la gente está dormida, de que son incapaces de pensar correctamente, de entender profundamente. Una vez visto esto fuera, se debe aplicar a uno mismo. Se verá entonces cómo prevalece en uno mismo la misma confusión en todo tipo de temas. Es difícil pensar, difícil ver dónde empezar a pensar. Una vez comprendido esto, se puede empezar a pensar correctamente. Si uno consigue pensar correctamente sobre algo, eso inmediatamente le ayudará a pensar correctamente sobre otras cosas. El problema es que la gente no piensa correctamente sobre nada. Trabajar prácticamente, no solo en el intelecto, sino también en las emociones y en la voluntad.
Trabajar en el intelecto significa pensar de un nuevo modo, creando nuevos puntos de vista, destruyendo ilusiones. Trabajar en las emociones significa no expresar emociones negativas, no identificarse, no considerar, y después también trabajar en las emociones mismas. Y trabajar en la voluntad es el resultante de los deseos. La voluntad es la línea de deseos combinados y nuestros deseos cambian constantemente. Así la voluntad corriente depende de los deseos y los deseos pueden ser muy diferentes. Deseo de hacer algo y deseo de no hacerlo. El hombre no tiene voluntad, sino solo obstinación y cabezonería. Tenemos que preguntarnos sobre qué factores se basa la voluntad del hombre número 7. Por necesidad ha de estar basada en la plena conciencia. Y esto implica conocimiento y entendimiento en conexión con la conciencia objetiva y el yo permanente. Así que son necesarias 3 cosas: conocimiento, conciencia y yo permanente. Solo aquellos con las 3 cosas pueden tener verdadera voluntad. Es decir, una voluntad que sea independiente de todo lo demás y que solo esté basada en la conciencia, en el conocimiento y en un yo permanente. Ahora preguntémonos en qué se basa la obstinación. Siempre en la oposición. Hay obstinación cuando, por ejemplo, alguien ve que otro no sabe cómo hacer una cosa y cuando le dice que se lo va a explicar, el otro dice: no, lo haré yo mismo. La obstinación brota de la oposición. En general puede convertirse en un tipo de hábito. Para estudiar cómo empezar a trabajar en la voluntad, cómo transformar la voluntad, uno tiene que renunciar a la propia voluntad, lo cual es una expresión muy peligrosa si se entiende mal. Es importante entender correctamente qué es lo que significa renunciar a la propia voluntad. La cuestión es cómo hacerlo. Primero, uno debe intentar conectar y coordinar los pensamientos, palabras y acciones con las ideas, requerimientos e intereses del sistema. Tenemos demasiados pensamientos accidentales que cambian toda la perspectiva. Si queremos estar en el trabajo, tenemos que verificar todos nuestros pensamientos, palabras y acciones desde el punto de vista del trabajo. Algunos de ellos pueden dañar al trabajo. Así que si usted desea trabajar, deja de ser libre. Usted debe perder la ilusión de libertad. La pregunta es: ¿tenemos libertad? ¿Tenemos algo que perder? La única libertad que tenemos es la de hacer daño al trabajo y a la gente. Aprendiendo a no dañar al trabajo, aprendemos a no dañarnos a nosotros mismos, a no ejecutar acciones inconexas e irresponsables. Así que no renunciamos a nada real. La determinación y definición del objetivo constituye un momento muy importante en el trabajo. Sucede, por lo general, que uno define muy bien el objetivo, en la dirección perfectamente acertada, solo que ha elegido un objetivo demasiado lejano. Entonces, con este objetivo en mente, uno empieza a aprender y acumular material. La siguiente vez que uno intenta definir el objetivo, lo hace de un modo algo diferente, encontrando un objetivo un poco más cercano. La vez siguiente de nuevo un poco más cercano, y así sucesivamente hasta que uno encuentra un objetivo que está bastante próximo. Este es realmente el modo correcto en relación a los objetivos, si hablamos sobre ellos sin palabras específicas. Pero, además podemos encontrar muchos que ya han sido mencionados de una forma definida. Ser uno, correcto, muy buen objetivo, ser libre. ¿Cómo? Solo adquiriendo control de la máquina. Uno puede decir: quiero ser consciente. Muy bien. Otro: quiero tener voluntad. Perfecto. Quiero estar despierto. También muy bueno. Todos estos son objetivos en la misma línea, solo que a diferentes distancias. El autorrecuerdo lleva consigo un elemento de voluntad. Si no fuera nada más que sonar, yo soy, yo soy, yo soy, no sería nada. Debe usted dedicar un cierto tiempo simplemente a estudiar lo que significa recordar y lo que significa no recordar, y el efecto que ambos tienen.
Después usted podrá inventarse muchos procedimientos para recordarse a usted mismo. En realidad, el autorrecuerdo no es algo abstracto o intelectual, es un momento de voluntad, no es pensamiento, es acción. Significa haber incrementado el control. Si no, ¿para qué serviría? Solo podemos controlarnos en un momento de autorrecuerdo. El control mecánico que se adquiere mediante el adiestramiento y la educación no es un verdadero control. Pero conciencia significa voluntad. En lengua rusa, por ejemplo, voluntad es la misma palabra que libertad. La palabra conciencia significa una combinación de todo el conocimiento, como si se tuviera delante todo el propio conocimiento delante de uno al mismo tiempo. Pero conciencia también significa voluntad y voluntad significa libertad. Pregunta: ¿qué significa renunciar a la voluntad? Renunciar al infantilismo, la ineficacia y la mentira. ¿Es renunciar a la abolición egoica? ¿Renunciar a los propios juicios? Depende en qué. ¿Qué significa abandonar la voluntad? ¿Cómo se puede conseguir esto? Han confundido las ideas sobre esto. Para empezar, ustedes lo conciben como una acción final. Ustedes renuncian a la voluntad y entonces ya no tienen más voluntad. Esto es una ilusión porque en realidad no hay tal voluntad para ser abandonada. Nuestra voluntad dura aproximadamente 3 minutos. La voluntad se mide en términos de tiempo. Si una vez renunciamos a 3 minutos de voluntad, al día siguiente otros 3 minutos se desarrollarán. Renunciar a la voluntad es un proceso continuo, no una única acción. Una acción aislada no significa nada. La segunda equivocación es olvidar aquellos principios a los que uno renuncia a su voluntad, tales como las reglas. Por ejemplo, sea la regla que impide hablar sobre este sistema. El deseo natural es hablar, pero si uno se para, significa que renuncia a su voluntad, que obedece a esta regla. Hay muchos otros principios en los que hay que renunciar a la voluntad para poder seguirlos. Pregunta: ¿renunciar a la propia voluntad significa no actuar sin entendimiento? Esa es otra de sus equivocaciones. Ustedes piensan que renunciar a la voluntad significa hacer algo. Eso sucede muy raras veces. La mayor parte de las veces lo que se les dice es que no hagan algo, y esto supone una gran diferencia. Por ejemplo, quieren ustedes explicar a alguien lo que piensan de él y no deben hacerlo. Es una cuestión de entrenamiento. La voluntad puede crecer si un hombre trabaja en sí mismo y hace que su voluntad obedezca a los principios del trabajo. Las cosas que no conciernen al trabajo no pueden ser conectadas con él. Pero cuanto más se implica uno en el trabajo, más cosas empiezan a incidir sobre el mismo. Sin embargo, eso lleva tiempo. Cuando llega la oportunidad y se le dice a alguien que haga algo, o por el contrario que no lo haga, éste se opone a ello por lo que le parecen las mejores de las razones. De ese modo pierde la oportunidad. Pasa el tiempo y después se da cuenta de que ha perdido su oportunidad, pero ésta ya no puede ser reemplazada con nada. Ese es el castigo a la obstinación.